De eso se trata este próximo informe, la campaña sucia contra el Frente para la Victoria, que sigue el Frente para la Victoria y sigue la campaña sucia. Vamos a verlo, negro. La campaña sucia contra el Frente para la Victoria. La semana pasada, la oposición mediática política volvió a recurrir a operaciones, tergiversaciones y campañas sucias. El viernes se sumó un nuevo capítulo a este modo de hacer política. La ministra de Economía de Daniel Scioli, de la provincia de Buenos Aires, que también admitió la falta de reservas. Admiten que las reservas son escasas, lo dijo la ministra de Economía de Scioli, Silvina Batakis. Batakis dice que no hay dólares suficientes. Dijo Silvina Batakis, para enfatizar, para subrayar, en el país hay escasez de dólares y por lo tanto se justifica administrar las reservas. Es un lugar común que entiende cualquiera. ¿Cómo fue eso reinterpretado y editado? Reconocieron que en el país hay faltante de dólares y lo más importante es que ella está defendiendo la administración de reservas. ¿El CIPO llegó para quedarse definitivamente en la Argentina? Cuando uno tiene reservas escasas tiene que administrarlas, poner prioridades y esto se hace en todas partes del mundo. Cuando vos vas teniendo mayor cantidad de reservas, obviamente se va flexibilizando y liberando para distintos objetivos. No hay nada que esté librado absolutamente 100% al mercado en ninguna parte del mundo, ni aún en Estados Unidos o en los países europeos, por ejemplo. Tomo algo que usted dijo en la primera frase. Cuando las reservas son escasas, ¿las reservas son escasas en la Argentina? En realidad, cuando uno mira las reservas, tiene que mirar el nivel de endeudamiento que tienen los países. Vos podés, por ejemplo, tomar a Inglaterra, que tiene reservas mucho más altas que las que tiene Argentina, pero tiene endeudado el país por el 100% de toda su producción anual, ¿sí? Nosotros en Argentina estamos en el 40% nada más. Entonces uno, cuando empieza a netear de las reservas, de aquellas reservas que aparecen abultadas, parecen muy grandes, toda la deuda que se tiene, estamos en niveles similares, porque uno tiene que mirar las reservas netas, ¿sí? Y que hoy Argentina esté desendeudada, lo mismo que todas las provincias, eso nos da un piso para poder pensar en el desarrollo, ¿sí? Si no, nosotros no hubiéramos tenido esta política de desendeudamiento a lo largo de todos estos años, gastando nuestras reservas para desendeudarnos, hoy no podríamos estar hablando de desarrollo. Hay que mirar todo en contexto. Me parece que mirar solo una variable nos aleja mucho de la realidad y de los objetivos que estamos buscando. Esta operación que hoy apareció en el diario Clarín. Tremenda, Dios. Paren un poco, muchachos. Silvina Batakis fue tan clara. Ciertas cosas tenemos que ser muy cuidadosos. La economía tiene muchísimo de cosa material y muchísimo de expectativa. Si uno tergiversa lo que dicen los actores que toman decisiones en economía, no dañan a una posición política, no nos dañan a nosotros, están dañando al país. Hay ciertas cosas con las que no hay que jorobar. Yo estoy bastante ya acostumbrado a hablar ante los medios y que sobre todo Diario Clarín y La Nación, algunos que son parte ya orgánica de la oposición, o sea que no quieren que nos vaya bien ni a nosotros como gobierno, ni que gane un candidato al Frente para la Victoria. Silvina es hoy la ministra de Economía de Daniel Scioli como gobernador de la provincia de Buenos Aires, indudablemente va a ser parte de su equipo, con lo cual fíjate qué festival sería encontrar contradicciones entre el discurso del ministro de Economía y alguien que podría ser funcionario del próximo gobierno. Y como yo lo hablo tanto con Scioli como con Batakis, y son parte de este gobierno, parte del Frente para la Victoria, la verdad que todos estamos muy conformes. Scioli lo ha dicho muchas veces al aire también y públicamente, que el año pasado todo el mundo decía que las reservas iban a estar en 15.000 millones de dólares. Y cayendo. Las reservas están por encima de los 28.000 millones de dólares, pero se teme que a lo largo de estos próximos meses la fuerte demanda, la caída en el ingreso de divisas, la va a hacer bajar. El análisis que dice, bueno, que van a estar mucho más apretadas las reservas del Banco Central. ¿Existe algún límite en el tema de la caída de reservas? No, no existe un límite. A este ritmo claramente no llegan al final del 2015. Cuando terminó el año estábamos en 31.000 millones de dólares y ahora estamos cerca de 34.000 millones de dólares. A la gente le prenden una alarma. Lo que quieren es meterte miedos. Este modus operandi no frena nunca. Luego de las inundaciones, veíamos cómo a través de una extensa red de tuiteros, el macrismo difundió una mentira tras otra para aprovecharse de la tragedia. Una similar campaña sucia había sufrido Daniel Filmus hace unos años, a manos de Durán Barba. Ayer TVR exhibió otras víctimas de este tipo de campañas, que incluso llegan a correligionarios del PRO. Gobernar también es armar equipos, pero sobre todo un buen equipo
requiere de buenas personas. Encontré una que le hizo Durán Barba a un candidato a gobernador en México. Fuimos víctimas de una guerra sucia muy similar a la que han descubierto en Argentina. Influyen en su voto las denuncias que vinculan a Miguel Ángel Yunes con una red de prostitución infantil, publicadas en más de 5 libros y que fueron realizadas por una gran cantidad de niñas abusadas. Sí, influyen en mi voto. Marque 1. No influyen. Puedo votar por alguien acusado de abusador infantil. Marque 2. Esta cuestión que se repite, le pasó a Lustó. Con Lustó hicieron una campaña sucia. Con las llamadas no sabemos que decían que el balotaje era muy caro. Lo hicieron cuando existió esta discusión sobre el balotaje, llamando a las casas diciendo cuánto costaba el balotaje. Y no solo eso, un periodista me contó que ayer lo llamaron a la casa y era una encuesta automática, le preguntaron por quién va a votar. ¿Vota el domingo? Sí, ¿por quién va a votar? Cuando dio mi nombre, la siguiente réplica automática de la máquina es: ¿no preferiría votar en blanco? ¿Pero vos crees que esto es el PRO, que está induciendo a votar en blanco? Sí, no tengo ninguna duda. De la misma manera que hicieron campaña sucia en su momento con Filmus. No creo, ni nunca he hecho campaña sucia. A Michetti, por ejemplo, le habían hecho una campaña sobre el final, que cuando llamaban a las casas y decían que iban a votar con Michetti, decía: usted sabe que ella tiene problemas de dolores y que le cuesta mucho estar a cargo todo el día de un montón de cuestiones. Hacían eso. Esto que estoy diciendo de Michetti me lo contó Gabriela Michetti, no lo estoy inventando. Buenas personas. ¿Sabés lo que logró Durán Barba? Porque aparte lo dice en el mismo libro. Él dice que estos temas desvían la atención de los candidatos. Estamos discutiendo estos temas. En lugar de estar discutiendo los temas de fondo... ¿Cómo se hace la campaña? Si es un publicista el que la hace o desde las ideas políticas. No, esto tiene que ver con el deterioro de la política en la Argentina. La dirigencia termina diciendo lo que la gente quiere escuchar y no lo que realmente piensa. O sea, la política que hace con lógica de mercado. Averiguo qué es lo que más le gusta a la gente y esto es lo que repito. Esto, por supuesto, después crea graves problemas a la hora de gestión de gobierno. Muy bien. A ver, ministra, yo tengo a veces la sensación de que a lo mejor está mal lo que le voy a preguntar, pero que la derecha, las fuerzas del mercado, los neoliberales, el círculo rojo, etcétera, ven a las reservas como una especie de bolsa de guita que se la pueden llevar. ¿Esto puede ser así? Hay un círculo muy chiquitito, como vos decías, el círculo rojo, que están todo el tiempo especulando con los dólares, con las reservas, y que quisieran hacerse parte, embolsarse todo eso para ellos. Por eso uno tiene que cuidar las reservas. Las reservas tienen que ser cuidadas en beneficio de todo el país, de todos los sectores productivos de Argentina, y también tienen que servir para bajar la expectativa respecto del tipo de cambio. Por eso, cuando nosotros decimos que en esas prioridades el Banco Central administra bien, es porque efectivamente distribuye las reservas entre todos los sectores productivos y también con el dólar ahorro para bajar esa expectativa hacia futuro del tipo de cambio. Todos los países administran sus reservas. No hay ningún país en el mundo que deje librado las variables económicas en general al mercado. Cuando eso pasó en algún momento de la historia de Argentina, se reduce totalmente el mercado doméstico. Nosotros hoy lo que se ha ganado en todos estos años fue dinamizar la economía interna gracias al aumento de la demanda que tuvo Argentina. ¿Cómo estaríamos hoy si no tuviésemos eso ante un mundo que está achicándose y que está demandando cada vez menos productos a nivel internacional? Nosotros hoy tenemos una demanda que es mucho más fuerte de lo que era hace 10, 12 años, pero también es una demanda más exigente, que exige que cada uno de los empresarios y cada uno de los sectores productivos también sea innovador. Y hoy lo que nosotros necesitamos es trabajar sobre esa oferta también. Y para trabajar sobre esa oferta necesitamos que se administren inteligentemente las reservas. Claro. ¿Alguna pregunta para la ministra? Sí, bueno, dos cuestiones. Primero, una diferenciación. Me parece que una cosa es la tergiversación de las declaraciones, que es lo que sucedió en el caso evidente, en el caso de la ministra, y otra cosa es la campaña sucia. Me parece que son como dos herramientas que usa la prensa dominante opositora, pero no es lo mismo. Y en la tergiversación me parece que todavía es más jorobado el mecanismo, porque vos estás hablando, estás diciendo algo y después te lo dan vuelta. Es decir, usan parte de lo que estás diciendo para hacerte decir otra cosa. Ahora, le quería hacer una pregunta, además, con respecto al tema del rol del Banco Central, porque me parece que en el fondo de toda esta tergiversación también se apunta a un cuestionamiento sobre la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central en su momento y a la relación directa que esto tiene con la política económica del Poder Ejecutivo. ¿Cómo ves vos esa relación entre Banco Central y Gobierno?
El Banco Central es una institución más de cada uno de los países, ¿sí? En este caso es una institución argentina que tiene que defender los intereses de los argentinos y en ese sentido tiene que estar totalmente coordinado con todas las autoridades económicas que tenga el país. En este caso es el ministro de Economía. El ministro de Economía también tiene que estar coordinado con el ministro de Producción o de Industria, con el de Asuntos Agrarios. Todo lo que tenga que ver con la economía y con el desarrollo tienen que estar alineados y potenciando ese desarrollo y esa producción. Esto de que el Banco Central es totalmente independiente, totalmente autónomo, tampoco pasa en todas partes del mundo, ¿sí? Está claro que si nosotros tenemos reservas es porque necesitamos esas reservas para potenciar la producción del país. Por eso fue tan necesario cambiar la Carta Orgánica y es tan importante cuando el Banco Central decide que las líneas de financiamiento dentro del país organiza y coordina a todos los bancos que tenemos dentro, la banca privada y la banca pública que tenemos dentro del país, para poner a disposición esas líneas para la gente, como sucedió ahora en la provincia de Buenos Aires con las inundaciones, por ejemplo, que fue una de las últimas medidas que tuvo el Banco Central. Por otra parte, cuando el Banco Central decide aumentar los tipos de interés para los plazos fijos, es porque de alguna forma empieza a regular la cantidad de dinero que hay dando vuelta en la economía. ¿Pero por qué? Porque entiende coordinadamente con el ministro de Economía que se necesita potenciar la demanda a un ritmo y no a otro, ¿sí? Entonces el Banco Central siempre tiene que estar coordinado y tiene que potenciar a la producción interna del país, claramente. Y respecto de lo que vos decías de la tergiversación, yo digo, es serio, me parece que es grave, digo, de este programa radial que yo tuve, hubieron al día siguiente notas que lo tomaron como positivo y notas que lo tomaron como negativo malintencionadamente. Pero sí hay algo que me parece que se ha ganado en todos estos últimos años, también en la administración de la presidenta Cristina y de Néstor Kirchner en su momento, es que los argentinos empezamos a dudar de qué es lo que dice un medio. Me parece que eso es sumamente positivo. Yo recuerdo a mucha gente, digo, en mi familia mismo, que decía, bueno, lo dijo la televisión. O lo dijo tal periodista. Y bueno, y ahora la gente empieza a decir, bueno, lo dijo tal medio, lo dijo tal otro. Y eso me parece que es sumamente positivo. Que la gente ya no se queda con el diario de mayor tirada y empieza a pensar que la gente pudo haber dicho algo distinto. Y eso me parece positivo. Yo le quería hacer una pregunta a la ministra. En esa línea del rol de los medios de comunicación, todos recordamos el texto de Claudio Escribano en La Nación, cuando dijo aquella nota famosa de el país ha decidido darse gobierno por un año. Y hoy cuenta justamente Horacio Berbisky en su nota que eso surge después de una presentación de un pliego de condiciones, concretamente de lo que La Nación le decía al presidente Kirchner, que es lo que tenía que hacer con el gobierno. Como él no hizo eso, dijo que no, salió este texto. Bueno, en estos días vienen saliendo, ya van 4, muy seguidito, que eso creo que es un dato a tener en cuenta en La Nación, 4 editoriales que van, por un lado el tema de los juicios de lesa humanidad que están llevando adelante, y por otro lado la cuestión de una idea que presenta es que el kirchnerismo ha hecho pelear al mercado con la democracia. Mi impresión de este comportamiento, junto con otra nota que sacó Fraga en El Cronista, muy ligada a la cuestión económica también, Rosendo Fraga, mi impresión de este tipo de notas es que lo que quieren es marcarle la cancha al futuro presidente. Entiendo que ellos creen que es Scioli por algo muy particular que plantea Rosendo Fraga. Rosendo Fraga dice, el futuro gobierno deberá independizarse del kirchnerismo en el Congreso. Si fuera Macri, no necesitaría independizarse porque ya es independiente del kirchnerismo. O sea que le está diciendo a Scioli, lo que vos tenés que hacer es cortar tu vínculo con toda esa cantidad de kirchneristas que vas a tener en el Congreso y hacer esto. Yo lo que interpreto es que le están estableciendo un pliego de condiciones a Scioli. Por eso digo que creo que es Scioli a quien se refieren. O sea, le están marcando la cancha en el aspecto judicial, en el aspecto económico, al futuro presidente que estos actores entienden puede llegar a ser Scioli. Esto ustedes lo leen de esta manera, no lo han conversado, lo han visto, lo observan, lo perciben, no les parece un dato. ¿Qué es lo que ocurre dentro del espacio de gobierno del candidato Scioli? Todos los grupos de poder dentro, que después se reflejan en el mercado, siempre tratan de marcar la agenda de cualquiera de los gobernantes. En todas las provincias también pasa esto, así que quieren de alguna forma marcar cuáles tienen que ser los lineamientos de la política. Creo que hoy Argentina ha logrado tener una soberanía política
que no se tenía hace muchos años en Argentina, y por eso, y los poderes siguen estando, ¿sí? Y presionan. Lo importante es tener una persona que lidere el proceso de cambio estructural en Argentina, que el peronismo es eso, ¿sí? Es cambio estructural continuamente, y que esa persona que lidere ese cambio también lidere hacia dónde tiene que ir el mercado, y no que sea el mercado el que defina cuáles tienen que ser las políticas. Nosotros en la provincia de Buenos Aires creo que ha quedado claro que nosotros, el gobernador Daniel Scioli, siempre lideró la política pública de la provincia de Buenos Aires, y no solamente administrando una provincia, porque también hay una diferencia entre administrar y gobernar, ¿sí? Gobernar es pasar los límites de esa administración, ¿no? Uno no quiere solamente una buena administración, porque para eso uno contrataría un CEO del exterior para que administre. Uno quiere trascender esos límites y quiere cambiar positivamente la realidad de la gente. Y para lograr eso, uno no puede guiarse por el mercado ni dejarse presionar por el mercado. Nosotros sí, lo que notamos, que de alguna forma hemos hecho siempre, es dialogar para explicar por qué queremos hacer determinados cambios. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que las políticas uno tiene que dejarlas libradas al mercado. Las políticas las hace quien conduce el proceso y quien fue elegido por los votos. ¿Ustedes leen esto como una presión de parte de ciertos medios de comunicación? Por eso el gobernador también varias veces ha dicho, bueno, yo voy a liderar el círculo celeste y blanco, ¿sí? El círculo rojo, como vos decías, claramente está en un sector hoy político que ya tiene una agenda marcada y que coinciden. A ver, Russo. Sí, decías hace un momento, ¿no? Y además uno lo puede constatar todos los días, que la economía global, regional, se está achicando. O sea que lo que nos espera en vistas al año que viene es un escenario objetivamente difícil. Desde hace varios años se están aplicando políticas contracíclicas, anticíclicas, también te he escuchado defender ese tipo de políticas, pero a mí me da la sensación de que estos mismos medios concentrados a las políticas anticíclicas no las ven como políticas, las ven como remedos o como excusas o como maneras de no aceptar su propio diagnóstico de la realidad. ¿Vos cómo ves ese tema? Sí, es cierto que algún economista neoliberal ha reconocido buenos resultados que ha tenido la política, pero no reconocen o no quieren decir cuáles han sido esas políticas, cuáles han sido esas medidas, pero sí reconocen que los resultados fueron buenos. Claro, es cierto. A mí lo que me parece más importante en realidad de todos los economistas neoliberales y de los políticos que hoy representan ese sector es que empiecen a revelar claramente cuáles son las políticas que implementarían, pero no solamente esto de, bueno, el 10 de diciembre se acabó tal instrumento o tal otro, sino cuáles son los impactos que eso generaría en la población, porque es muy liviano decir que vamos a eliminar el cepo o vamos a eliminar las retenciones, sin decir, por ejemplo, que cuando se eliminan las retenciones, los precios de los alimentos en Argentina podrían aumentar entre 25 y 40% dependiendo de cada uno de los sectores, que cuando liberás el tipo de cambio al mercado, te cae el salario real. Imagínate la combinación de que te cayó el salario real y que los alimentos aumentaron 40%. Claramente, la demanda de toda la población argentina empieza a caer, y esa demanda es una demanda que consume productos de empresas argentinas, de pymes. Esas pymes empiezan a dejar de producir. Entonces, en una noche es muy fácil decir, elimino estas dos cosas, pero en 2 años que se vaya prolongando esta caída en la demanda interna, este dinamismo que se logró durante todo este tiempo, hace que se pierdan puestos de trabajo. Y hoy no es tan difícil mirar hacia otros lados, que a veces nosotros, los argentinos, estamos acostumbrados a mirar hacia Europa porque tenemos muchas raíces europeas. Digo, hoy es fácil también darse vuelta y mirar y ver que hay países que están sufriendo mal, en serio, con 25% de desempleo. Si no queremos mirar hacia 10 años atrás porque perdimos la memoria, pero digo, o mirar 10 años atrás o mirar hacia Europa nos muestra que la realidad de un mercado librado solamente a los poderes económicos nos lleva a eso, al 25% de desempleo.